Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde de un verano de repente precipitado aquí en el mes de abril y tan caluroso, pero bueno, en este ambiente estaremos muy a gusto con la temperatura y con el contenido perfecto para disfrutar la tarde. Yo solo quiero darles la bienvenida y decirles que es el primero de un ciclo de 3 conferencias que vamos a hacer a partir del proyecto Misión Región, que viene asociado también a la maravillosa exposición que tenemos en las 2 salas de este precioso espacio del Águila. La sesión de hoy, sin entrar en materia, simplemente nombrando los títulos, va a ser dedicada, como saben, a Paisaje y Ciudadanía. La del jueves que viene a la misma hora a Paisaje y Tecnología, y el siguiente y último jueves será a Paisaje y Creación Artística. Es decir, veremos el paisaje desde distintas perspectivas, moderados por los 3 directores que ha tenido la exposición. En este caso tenemos a Mónica Luengo, la directora científica, luego estará Paco Gómez, el director artístico, y David Rejano, el director técnico. Sin más, me dispongo a disfrutar como todos y daros las gracias de nuevo por la presencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por abandonar esa preciosa tarde. Yo no sé si es mejor que nos bajemos al bar y ahí podemos tener la charla mucho mejor al aire libre. Pero muchas gracias por venir y muchas gracias por acompañarnos en esta primera charla sobre región, charla sobre paisaje, que forma parte, como ahora nos explicará un poco Lucas, de un proyecto que ha mencionado Elena de la Comunidad de Madrid sobre paisaje. Y a mí, con gran orgullo que he participado en el equipo que ha llevado a cabo un poco la exposición que pueden ver ustedes abajo, la misión fotográfica y el resto de iniciativas que nos va a contar un poco Lucas. Me ha tocado la parte quizá menos bonita, porque al ver esas maravillosas fotografías que vemos en la exposición, pues yo digo, ¿yo qué hago aquí? Si yo no tengo nada que decir al lado de estas imágenes que ya nos hablan del paisaje. Pero hoy sí me interesa mucho estar, porque hoy quería hablar y que hablásemos y discutiésemos con estos maravillosos invitados que tenemos sobre esa dimensión social del paisaje, sobre esa participación social del paisaje comprendido, como dice el Convenio de Europa del Paisaje, como parte del patrimonio cultural de todos nosotros, de todos los europeos, o como dice la Convención de Faro, ¿no? Que no quería citar mal y que dice que reconoce los derechos referentes al patrimonio cultural son inherentes al derecho a tomar parte en la vida cultural. Es decir, que tenemos derecho al paisaje, pero también derecho a la participación en el paisaje, a tomar parte en las estrategias e iniciativas municipales o territoriales o de la administración, a defender ese paisaje que es nuestro patrimonio. Y para ello hoy me acompañan estos 4 invitados de lujo, y digo de lujo porque realmente lo son, que representan cuatro posturas muy diferentes, pero todas ellas muy interesantes. Yo creo que para no cortar luego el posible debate o la posible discusión, que estoy seguro que nos enzartaremos un poquito y espero que ustedes participen también, creo que les voy a presentar, porque además todos ellos son unas personas maravillosas y en general odian mucho que uno se extienda leyendo los currículums, y les voy a dar solo unas pinceladas ahora de sus biografías para pasar ya a sus intervenciones. En primer lugar, escucharemos a Lucas García Guirao, que es actualmente subdirector general de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Qué larguísimo, ya solo con eso, pero él, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, tiene una gran experiencia en gestión cultural, en museos y también, como en el ámbito académico, pues también ha tenido experiencia. Pero Lucas está hoy fundamentalmente representando a la comunidad para contarnos esta parte de participación social que entra
a formar parte del gran proyecto de paisaje de la comunidad, que no se limita solo a la exposición y a la creación de ese fondo fotográfico. Alicia Castillo, todos ellos además es que son buenos amigos, porque son ya muchos años. Es profesora titular y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es arqueóloga y especialista en gestión del patrimonio cultural, directora de publicaciones de la Complutense, coordinadora del Máster Interuniversitario de Patrimonio Cultural en el siglo XXI, gestión e investigación. Pero bueno, a mí más que seguir leyendo tus la larguísima lista de méritos, me interesa porque Alicia tiene mucha experiencia en mediación, en procesos de participación social, en planes de gestión, ¿no?, donde entra a participar la comunidad, y esto es lo que ella, yo creo que hoy nos va a aportar esa visión. Lola Vázquez es psicóloga clínica y experta en salud comunitaria, exprofesora honoraria de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, pero sobre todo está aquí hoy como presidenta de la Asociación Parquesí en Chamberí, que lo fuiste en el año 2009 y 2022. Bueno, en su trayectoria profesional has estado dedicada a la salud comunitaria, pero ella realmente hoy viene a representar ese derecho de la sociedad civil, una asociación que ha luchado durante años, 16 si no te he escuchado mal antes, hasta conseguir que una zona de Madrid muy conocida por todos, lo que eran unos campos de golf, se convirtiera en un parque abierto a la ciudadanía. Yo creo que esa experiencia de lucha es lo que hoy de una asociación es lo que hoy nos puede interesar. Y finalmente, y en inglés last but not least, que no sé cómo es, pero el último, pero desde luego, sin duda, no el menos, sino quizá el maestro de todos nosotros en cuanto a paisaje, es Joan Nogué, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y asesor actualmente del Observatorio del Paisaje de Cataluña, pero ahora mismo es asesor, pero Joan fue el director y fundador del Observatorio del Paisaje, una de los entes pioneros, diría yo, no solo en España, sino en Europa, casi me atrevería a decir mundial, en cuestiones de paisaje. La labor que ha realizado el observatorio ha sido realmente impresionante a lo largo de los años en que Joan lo ha dirigido y sigue haciéndolo en la actualidad. Joan, tampoco voy a leer muchos de tus méritos porque son también larguísimos, pero es Premio Rey Jaime I de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad, miembro del Comité Científico de la Fundación Benetton, pero además sus últimas publicaciones, esto voy a traducir libremente el título del italiano, si te parece, es Paisaje, Territorio y Sociedad Civil, el sentido del lugar en la contemporaneidad, ¿no? Bueno, yo creo que gran parte de tu labor, ¿no?, tanto docente como desde el observatorio, como en todas las otras entidades y de investigación, han estado dirigidas a este papel de la sociedad civil en cuanto al paisaje. Así que ya no les tenemos que aburrir más con detalles de los curriculares de los invitados, solo disfrutar de ellos. Y vamos a empezar con Lucas, Lucas, yo creo que nos podrías hacer una breve introducción, brevísima, de esto del paisaje y luego cómo habéis enfocado esta parte de participación social. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en esta mesa redonda y compartir espacio con tan buenos compañeros y con esas trayectorias tan interesantes que ha resumido brevemente Mónica. Te pido, por favor, Mónica, que si me extiendo demasiado me hagas alguna señal como diciendo... Sí, que os tengo que controlar. Voy acortando ya. ¿De dónde surge este ciclo de conferencias y de charlas? Y también de dónde surge esto que hemos denominado región y cuál es su contexto. Pues esto parte de una idea que en su momento estuvimos barajando en la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre la posibilidad de hacer una misión fotográfica en torno al paisaje de la Comunidad de Madrid.
Entonces, en un primer momento fue David Rejano, uno de los directores del proyecto, el director técnico, en el que planteó, teniendo como referencia otras grandes misiones fotográficas que han tenido lugar a lo largo de la historia reciente y no tan reciente de la fotografía, pues la posibilidad de que se impulsara desde la Comunidad de Madrid con un enfoque patrimonial. A partir de ahí tuvimos una serie de debates de cómo podíamos impulsar esta misión para llegar a buen término y cómo se justificaba que tenía ese enfoque, digamos, que es el que nos correspondía a nosotros desde el patrimonio. Y bueno, pues al proyecto que estaba pues, impulsado también por la Directora General de Patrimonio Cultural y por todo el área de difusión, pues sumamos a los directores técnicos que se han citado anteriormente, Mónica, que nos acompaña en todo este proyecto, y Paco como director también, Paco Gómez como director artístico. Y de esta forma ideamos todo lo que era la misión fotográfica, que tenía que cubrir el conjunto de la comunidad, incluir a todos los municipios y sobre todo que tuviese una visión del paisaje, pero el paisaje como patrimonio, con una concepción inclusiva del patrimonio a partir de la Convención de Faro y también de la Convención Europea del Paisaje, en la que lo importante no es solamente el paisaje en sí mismo, sino cómo se mira y cómo se percibe y también cómo se identifica la ciudadanía con este paisaje. Entonces, a partir de ahí se seleccionaron un conjunto de 33 fotógrafos de una forma paritaria, sería una serie de instrucciones, de sesiones motivacionales y también de documentación para que organizaran esa forma de acercarse al territorio. Cada uno de ellos tenía una serie de instrucciones, en concreto, por ejemplo, abarcaba 6 municipios, tenían que entregar 10 fotografías por cada municipio y tenían que entregarle una serie de formatos. Y a partir de este momento se desarrolló todo lo que es la misión fotográfica, teniendo muy claro que lo que buscábamos era digamos, una visión del paisaje desde la fotografía contemporánea madrileña, que al final no condujera en un conjunto de postales bonitas, típicas de cada municipio, sino que representara esa variedad de paisajes. Por supuesto, los conjuntos históricos tenían que estar presentes, también los paisajes culturales, los monumentos clásicos, pero también nos interesaba el paisaje industrial, el paisaje también inmaterial, las personas que habitan los paisajes. Y también algo que nunca o de forma muy ocasional estaba representado en todos los proyectos de patrimonio, que son aquellas ciudades, aquellos barrios que normalmente no están incluidos en una visión típica o histórica del patrimonio, pero que sí tienen una serie de paisajes que es importante reflexionar sobre los mismos. Finalmente se desarrolló la misión fotográfica y se aportó y se ingresó pues, todas las fotografías en el archivo regional de la Comunidad de Madrid, un fondo de 1.900 fotografías, que ya que era para el futuro, y a partir de ese fondo hicimos la exposición temporal que está ahora presente, que si no la habéis o no la han visto, les animo a que lo hagan, porque realmente es muy interesante y ahí se cuenta con más detalle de lo que he hecho yo, todo lo que es la misión fotográfica. Esto, digamos, sería lo que es el contexto. A partir de aquí teníamos muy claro que teníamos que hacer pues, un ciclo de conferencias para hablar del paisaje. Y también desde el primer momento, y esto fue una de las cuestiones que Mónica nos invitó a impulsar y a desarrollar, era que para alcanzar y tener éxito en esa visión inclusiva del paisaje y del patrimonio, no solamente bastaba con la visión de los fotógrafos profesionales, sino que era muy importante impulsar un proceso de participación social en el que toda la ciudadanía o las comunidades patrimoniales, o desde un punto de vista amplio, aquellas personas que están y que habitan los paisajes, pudieran aportar también pues sus fotografías. Mónica nos estuvo contando algunos ejemplos, algunos referentes que se habían hecho en otros países, por ejemplo, siempre mencionaba la de Luogo y Di Valori, que también sabemos que es uno de los referentes pues a nivel internacional y mundial, y digamos que ahora justamente estamos en ese momento de impulsar la participación social para complementar lo que es el fondo de los fotógrafos con el fondo que se va a constituir a partir de las aportaciones de la ciudadanía. ¿Y qué medidas hemos impulsado? Pues a este proyecto lo hemos denominado como Mi Región, que es una convocatoria que vamos a desarrollar y que vamos a impulsar próximamente a través de una página web que estamos diseñando y que va a tener 4 momentos, coincidentes con las 4 estaciones del año, es decir,
primavera, en el momento en el que nos encontramos ahora, verano, otoño e invierno. A partir de esta página web, todos los ciudadanos que estén interesados van a poder subir hasta un máximo de 3 fotos, identificando cuáles son los paisajes a los que asocian digamos, su hábitat más cercano, con los que se identifican, y también les pedimos pues, que sean espacios al aire libre, por supuesto que puedan reflejar personas que viven en los paisajes, pero que tengan algún tipo de identificación. De esta forma lo que buscamos es que ese fondo de 1900 fotografías de los fotógrafos profesionales se complemente con las fotografías de los ciudadanos y que nos permita, por una parte, comparar cómo perciben, cómo observan, cómo valoran los ciudadanos su propio paisaje y esto cómo se relaciona por cómo valoran los fotógrafos profesionales, y también pensamos que este proyecto, si ahora es importante, lo será más todavía en un futuro, cuando los paisajes se transformen, sigan evolucionando, y no solamente los paisajes, sino cómo nos aproximamos a los mismos, cómo lo percibimos, cómo lo valoramos. Y entonces, con este fondo compuesto por una colección de los fotógrafos profesionales y por una colección de las fotos de la ciudadanía, en un futuro se podrá comparar y se podrá analizar cómo se ha transformado el paisaje de la Comunidad de Madrid y cómo se ha transformado la forma en la que nos acercamos y valoramos ese paisaje. La primera convocatoria, si no me equivoco, David, corrígeme, creo que es el 26 de abril, que saldrá para que la ciudadanía pueda participar, y luego vamos a hacer una cada verano. Esta acción la estamos complementando con otra actividad e iniciativa que es de educación patrimonial, que la hemos denominado como Mi Paisaje, que es una actividad que ya la hemos puesto en marcha y que se dirige a los institutos de la Comunidad de Madrid, en concreto 5 institutos representados a lo largo de todo el territorio, y lo que buscamos es hacer un taller de educación patrimonial a partir de los cuales los jóvenes puedan hacer lecturas y reflexiones sobre el paisaje y también reflexionando en torno a la exposición. Se compone de varios hitos y momentos. En un primer lugar los traemos aquí al Águila, se les enseña la exposición, los principales temas, digamos, los debates más importantes. Luego se realiza una sesión de fotografía con uno de los fotógrafos que ha participado en la misión región y que está, digamos, que ha cubierto la zona donde está el instituto correspondiente, y lo que pretende esta sesión es analizar la fotografía como forma de aprender y de poner en valor el paisaje y también de investigar sobre el mismo. A continuación, los alumnos pues, tienen un espacio y un tiempo para fotografiar su paisaje más cercano y para, digamos, desarrollar todos esos documentos y esas imágenes. En un tercer momento se pone en común las imágenes junto con los dinamizadores de estos talleres para preguntarles, oye, ¿por qué significa para ti estas imágenes? ¿Por qué las has seleccionado? ¿Qué valor le das? Y luego finalmente hay una puesta, como un plenario, puesta en común de todos los grupos en los que se reflexiona sobre toda la actividad, cuál ha sido el enfoque de unos y otros, las cuestiones que les llaman la atención a unos y otros sobre el trabajo que han hecho, y de esta forma pues también es una forma, valga la redundancia, de impulsar una reflexión y de implicar también a los jóvenes y a los institutos en esta labor. Luego podemos plantear algunas cuestiones, pero yo creo que como primer resumen y contextualización de lo que es el proyecto puede estar bien, y bueno, hay algunas cosas que me dejan en el tintero, pero quizá para el debate y digamos en la conversación que podamos tener las podré sacar. Pues muchísimas gracias, Lucas. Lo que dan ganas es de participar en los talleres, ¿no? Esto es lo que... Pero una magnífica manera de empezar con los jóvenes, sobre todo, y a sensibilizarles sobre este tema, ¿no? Y a fomentar su participación en estos aspectos. Participación de la que sabes tú mucho, ¿no, Alicia? Porque aquí estamos usando la fotografía como el canal para llegar al paisaje, pero hay otras muchas maneras, ¿no? Claro que sí, pero sin lugar a dudas la fotografía es una estupenda. Bueno, yo lo primero es agradecer. Me parece que es lo mínimo. Para mí es un placer estar aquí con vosotros porque además, bueno, coincidí con Elena y con Lucas, a Mónica ya se lo había dicho, me parece que el proyecto es una preciosidad, todo el proyecto en sí, o sea, os doy la enhorabuena y además me parece que tiene, bueno, ya se está viendo con estos nuevos programas que estáis poniendo en marcha, con David, con los demás,
que tiene una proyección fantástica y unas posibilidades, bueno, que esto, no sé, que se puede tirar de un hilo, que es realmente sembrar, ¿no? Sembrar a partir de algo que luego puede dar lugar a muchas más cosas. Luego la responsabilidad, Mónica, querida amiga, querida compañera, estoy en una mesa de lujo y soy muy consciente, yo me siento aquí abrumada, no solo por los que me acompañan, que por supuesto, a los que he leído y con los que he aprendido mucho, sino también por personas como Carmen, que está aquí, que es un referente inolvidable y vamos, que también lo ha sido en todos los temas de paisaje, de jardín, en fin. ¿Qué voy a decir? Y lo sigue siendo y es un lujo teneros aquí. Entonces me siento un poco así, porque es verdad que yo trabajo mucho patrimonio, pero no me he obsesionado tanto con la perspectiva paisajística. Sin embargo, sí con la dimensión social, ¿no? Con eso sí que trabajamos mucho desde el grupo de investigación y sobre todo desde la perspectiva de la innovación social, que es como nos gusta a nosotros enfocar los proyectos, ¿no? Que es con esa visión inclusiva y que además nos parece que desde la academia, que en este momento estoy aquí, desde ahí pues estamos obligados. Ayer mismo dentro de una alianza europea hablábamos de ciencia ciudadana y bueno, pues me elegían a mí para representar proyectos y cosas de ciencia ciudadana y la falta que hace, ¿no? Y cómo toda la proyección de políticas públicas está enfocando la investigación a que nos abramos, a que se hagan más proyectos, con lo cual creo que este es un muy buen camino también para la perspectiva paisajística. Luego nos comentaban la posibilidad de hablar aquí un poco de paisaje y ciudadanía, ¿no? Nos decían en esta entrada, ¿qué pensáis vosotros? Y yo pues me acordaba de mi infancia, os va a parecer una tontería, pero es que yo creo que el paisaje es una palabra maravillosamente vulgar, ordinaria, no sé cómo queréis llamarla, pero ¿quién no está un rato con su familia o en tal, sin necesidad de trabajar en el ámbito? He dicho, mira qué paisaje tan bonito, ¿no? Y a partir de ahí, luego ya, bueno, pues las personas que a lo mejor nos entendemos como expertas o que intentamos especializarnos en ponerles valores a las cosas o conceptualizarlos, pues vamos hasta hacia miradas un poquito más complejas, ¿no? O que nosotros comprendemos más complejas para intentar sobre todo tratarlo, o eso es lo que desde, bueno, hemos intentado hacer desde el grupo cuando hemos pensado en cómo esto que el Consejo de Europa le ponía en 2000 una convención encima, ahora Faro, bueno, y toda la trayectoria que podemos remontar a principios del siglo y tal, de documentos, de doctrina, ¿no? De geografía sobre todo, ¿no? que siempre ha sido una referencia. Cómo eso se transformaba en tratamiento patrimonial o en visiones pues, multidimensionadas, como me gusta a mí llamarlas, del paisaje. Y ahí es cuando encontramos en ese tratamiento gestor y me gusta mucho también cómo has planteado la mesa, Mónica, cómo habéis planteado, porque bueno, aquí la compañera está más como ciudadanía, a lo mejor ¿no? Ellos venimos más del ámbito académico, pero también está esa administración, a lo mejor podríamos haber tenido también, no sé, urbanistas de empresas o tal, también hubiera sido interesante, ¿no? Cómo esas miradas múltiples que hacemos sobre el paisaje, pues al final a los que gestionáis bienes culturales en las administraciones o a los que nos toca hacer un expediente de patrimonio mundial o de cualquier, o definir un territorio, pues hay que intentar como buscar consenso y considerarla. Y nosotros siempre hemos observado que esa mirada más ciudadana ha sido la gran olvidada en el tratamiento, o sea, increíblemente, porque desde documentos muy recientes siempre se ha pensado que el protagonista del patrimonio somos las personas, ¿no? Somos los herederos directos y tal, en todos los discursos podéis iros, no sé, a nuestros orígenes, pero sin embargo luego en la práctica gestora se ha producido un gran desapego, muy grande entre la visión ciudadana de lo que puede ser un paisaje, ¿no? o cómo puede sentir o acercarse al patrimonio y cómo lo miramos las expertas o los expertos, ¿no? Y es ahí donde nosotros empezamos a investigar técnicas y bueno, cómo volver a involucrar o cómo reconectar esos discursos para que ese tratamiento, pues no sé, sea más afín al fin último de un servicio público o de unos bienes comunes, ¿no? que decimos, ¿no? Y bueno, de los múltiples aspectos de equilibrar esa mirada más social, ¿no? que es en lo que trabajamos, pues desde este punto de vista conceptual, destacar esa parte emocional y cómo sobre un mismo paisaje
pues las percepciones son muy diferentes. Estoy convencida que cuando hagáis estas fotos de la ciudadanía os vais a sorprender, bueno, no os vais a sorprender porque estamos en un ámbito experto, pero sin duda es algo que a lo mejor, y sobre el mismo espacio o zona, la fotografía va a ser, incluso hecha en la misma hora, en el mismo sitio, totalmente distinta si lo hace una persona o lo hace otra, ¿no? Y yo creo que esa es una de las maravillas, ¿no?, de poder mirar las cosas. Para llevarlo así a extremos más estereotipados de lo difícil que es a veces conceptualizar un paisaje o pensar en ello desde las visiones ciudadanas, pues voy a poner ejemplos de Canarias porque últimamente he ido mucho por allí y he coincidido, ¿no? Nosotras con una compañera que está por ahí, que es Eloisa Pérez Santos, que es experta en estudios de público y que también es compi de la Complutense, hemos trabajado en la Isla del Hierro, que es una isla maravillosa, en parque arqueológico y en paisaje. Y cuando le preguntábamos, en los estudios que estábamos haciendo de público, preguntábamos a la ciudadanía, la palabra que definía el paisaje era tranquilidad. Era la que más lo definía. Cualquiera que os hayáis paseado por las Canarias, pues sentiréis que gran parte de sus espacios transmiten, ¿no?, evocan tranquilidad. Sin embargo, en otro lado de mi vida, pues estoy trabajando en la isla de La Palma y estamos trabajando en la recuperación del patrimonio cultural como consecuencia de la erupción volcánica. Pues ahora nos estamos planteando una exposición. Y en el grupo motor que tenemos de trabajo, donde participan técnicos de patrimonio de la isla y demás, que además son habitantes, pues surgía cómo enfocar la exposición. Y entonces, desde una perspectiva a lo mejor patrimonial, quien o cualquiera que no creo que nadie haya olvidado, porque es muy reciente y creo que estamos en un contexto lo suficientemente cercano, que esto fue en 2021, la erupción volcánica de La Palma, que supuso 8.000 personas desplazadas de un espacio, y que además no han podido volver, obviamente, a la mayoría de ellos ni a su espacio de vida. Y, bueno, seguro que todos habéis mirado, todas, nos hemos mirado esas imágenes tan espectaculares del paisaje volcánico, ¿no? O sea, de lo que es ver y además es que algunas fotos son preciosas, o sea, estéticamente, el valle, la población y esas imágenes. Bueno, pues cuando nos planteábamos cómo enfocar la exposición, los habitantes, las personas, los técnicos que viven allí, las personas que tal, nos pedían expresamente no poner el foco en esta mirada volcánica y tal, porque para ellos era dolorosa y era agresiva, ¿no? Y es un paisaje también, ¿no? Es un paisaje que está ahí y despierta una emoción, pero en este momento la emoción que despierta una colada de lava o que despierta un espacio como este es muy diferente. Yo creo que el proyecto de fotografía lo expresa muy bien, es muy bonito. Yo no he visto la exposición, pero sí me vi el documental, ya os lo conté, y me gustaba mucho, y además lo comentábamos en Lanzarote, donde coincidimos, que el tema, ¿no?, de paisajes tan dispares, ¿no?, como pueden ser basureros o al lado de un sitio, como puede ser Aranjuez, al que por cierto también hicimos algunos estudios de público, y los visitantes, bueno, pues tenían unas miradas de los jardines, pero los habitantes, ya con esto cierro para dar la palabra a otros compañeros que seguro que aportan cosas más interesantes que esta reflexión. Me gustaba mucho porque eso mostraba la disparidad de la visita, ¿no?, frente al que vive, ¿no? Lo que más le gustaba a la gente joven era en la zona, vamos, digamos, de la zona que tiene del palacio principal, sobre la fachada principal, que tiene una explanada enorme de césped, y una de las costumbres de la ciudadanía de Aranjuez es que la gente joven se va y hay unos bancos alrededor, ¿no?, y todo es explanada. Entonces ahí hay un riego constante. Entonces los chicos jóvenes y las chicas se suelen ir en verano porque se bañan ahí. O sea, fijaros qué visión o qué percepción tan diferente con la que, por ejemplo, podría tener un turista o pudiera tener o yo misma cuando me acerco a estos espacios. Y sin más, por hacer un guiño a la región y contar algo de por aquí, pues gracias, Mónica. Muchas gracias, Alicia. Sí, desde luego, sin duda, interesante esto de que los jóvenes en Aranjuez aprecien precisamente la zona, si no me equivoco, es el Raso de la Estrella, donde menos
jardines hay, es decir, en la que nunca nos fijaríamos los que todo se puede llevar a la tenemos contraria, ¿no? mirada patrimonial, sin embargo es la que ellos valoran. Sí, y muy interesante esta idea de la desconexión de la sociedad actualmente un poco de su patrimonio. Sin embargo, el paisaje no te desconectas tan fácilmente, ¿no? Aunque a menos que sea la fuerza, como el caso de La Palma, en la que yo me he estado preguntando mucho qué supone esto de que tu paisaje desaparezca de un día para otro, ¿no? Realmente no me puedo ni imaginar la sensación que eso provoca. Pero bueno, Joan, tú has trabajado muchísimo en esta idea del paisaje y de la implicación de la sociedad en todos estos temas, de las participaciones sociales, del paisaje como derecho, ¿no? Sí, bueno, no tanto como has trabajado tú, desde un punto de vista más organizado en el sentido teórico del término metodológico, pero sí es un tema que encuentro apasionante. Gracias de entrada por la invitación. Yo sí he podido visitar la exposición porque he llegado un poquito antes, no por nada, y es una maravilla. La verdad es que es un proyecto muy atractivo. Se nota tu sello, Mónica, y creo que todo el equipo que te ha acompañado, que son muchos por lo que he visto, y muchas, ha conseguido un resultado extraordinario. Habéis conseguido enlazar con el espíritu de las misiones fotográficas en el sentido más profundo del término y traerlo a la actualidad. Esa es, creo, la gran aportación de esta exposición, y lo que comentabas antes, Lucas, ¿no? Has comentado que las potencialidades enormes que tiene, no solo para saber en qué y dónde y cómo te identificas como ciudadano, sino aquello en lo que no te identificas y sin embargo sale fotografiado quizá, o cuál es el rostro de mi territorio, como dice Eduardo Martínez de Pisón, el paisaje del rostro del territorio, o el espejo del alma, como dice un poeta chino, filósofo Lin Yutang. Sea como fuere, este tipo de experiencias ayudan a que el rostro, el alma o lo que sea aparezca, ¿no? Emerja, flote y sea compartido por el conjunto de la ciudadanía. De las 3 charlas que habéis organizado en estos encuentros alrededor del paisaje, la de hoy va sobre eso, sobre paisaje y ciudadanía, y creo que las 3 son muy acertadas, pero sin duda la de hoy enlaza directamente con los grandes temas que se están tratando en estos momentos cuando se habla de paisaje y de derecho, y de políticas de paisaje. ¿De qué estamos hablando cuando nos encontramos en esos fórums en los que se habla de la cuestión? Pues de eso, del derecho al paisaje, de la relación entre paisaje y democracia, de la apropiación social del paisaje, del papel de la sociedad, tú de eso sabes mucho, en los procesos de patrimonialización del paisaje, que es cada vez mayor ese papel y que va a situar a los propios expertos en otros registros, porque la ciudadanía quiere manifestarse en estos procesos también. Es decir, en realidad de todo eso hablamos ahora en los foros nacionales e internacionales que hablan de estas cuestiones, de manera que me parece muy adecuado como tema central de esta mesa. ¿Y por qué se habla de todo eso? Y probablemente por qué también vosotros habéis organizado esa primera charla en esa línea. Yo creo que no es casualidad. Mi impresión, no la puedo demostrar, pero creo que no es casualidad. Por un lado, creo que hay 2 razones, entre otras posibles. Por un lado, están dando su fruto reflexiones iniciadas en esa línea, aunque aún prematuras en aquel momento, hace ya al menos 20 años. Por ejemplo, el propio Convenio Europeo del Paisaje que citabas. El Convenio Europeo no habla taxativamente, de una forma tan clara, del derecho al paisaje y de paisaje democrático, pero pone las bases para que se hable de eso.
y por descontado, sí habla y muchísimo de participación y de concienciación, sensibilización, educación, formación, y no solo el convenio, también hay otras declaraciones, otros manifiestos, otras convenciones que hace 15, 20, 25 años empiezan a hablar de esas cosas. A principios sin hacerles demasiado caso, todo se ha dicho de paso, pero eso está dando su fruto. Creo que ahora está dando su fruto, pero está dando su fruto ahora porque hay otra razón, entre otras razones posibles, y es que nos encontramos con una sociedad más madura que está redescubriendo los lugares de la vida cotidiana, los paisajes ordinarios, los paisajes de la vida cotidiana, y quiere participar en su gestión, incluso diría en su gobierno, que no es lo mismo, pero va en la misma línea, en su gobierno. Y las dos realidades, una sociedad más madura que también en esos ámbitos quiere participar más a fondo, y el resultado, el legado de reflexiones iniciadas hace muchos años, están fructificando ahora. Y esa es una muy buena noticia. Se habla del derecho al paisaje o del paisaje como bien común también, otra expresión que no aparece propiamente en el convenio, pero que da pie a que más tarde se hable. Y aparecen manifiestos y aparecen incluso textos como el de Ugo Mattei, un italiano por cierto, sobre el paisaje como bien común, o la revista fantástica francesa, una de las mejores sobre paisaje, Cahiers des Paysages, de la Escuela de Versalles, dedica hace poco todo un número monográfico a la cuestión del paisaje como bien común, que es un tema que entra de lleno en esa mesa redonda. Y así una y otra vez en el ámbito de las publicaciones, en el ámbito de las declaraciones. Hablando de declaraciones, supongo que ya lo habéis visto, pero el 1 de diciembre pasado, es decir, hace tan solo 4 meses, se aprueba en Sevilla, y la cito porque el título es interesante, Declaración de Sevilla sobre la integración de la dimensión social en la investigación y gestión de los paisajes culturales. Sí, muy clara. Mira, Joan, perdón. No y no lo teníamos preparado. Yo soy firmante originaria de esa declaración. No sabía que la traías. Bueno, claro, esta declaración está impulsada por todos los integrantes, instituciones, básicamente, del proyecto PAISOC, financiado por los fondos FEDER. Poca broma, es decir, que hay muchas instituciones consistentes, en todas ellas, en ese proyecto. Es verdad que se refieren estrictamente al concepto de paisaje cultural y nosotros estamos hablando aquí de paisaje en un sentido más amplio, pero da igual, lo curioso es que podían haberse, yo qué sé, inclinado por una declaración que tratara otros muchísimos temas y se centran específicamente en la integración de la dimensión social, ¿no? Es decir, que estáis en la cresta de la... en fin, es así. Dimensiones perceptivas, dimensiones sociales del paisaje que se han incorporado incluso a metodologías como los famosos servicios ecosistémicos y que hace unos años casi a nadie se le ocurría plantear. Cuando hace también unos 15, 20 años, cuando empezó esa metodología, de hecho, incorporada por la propia Unión Europea en algunas de sus directrices relativa a los servicios ecosistémicos, se hablaba de los servicios ecosistémicos, pero no culturales, sino simplemente servicios ecosistémicos, los servicios que presta la naturaleza, el entorno, los ecosistemas naturales a las sociedades humanas que viven en su entorno. Si a alguien en aquel momento, lo digo por experiencia propia, se le hubiera ocurrido plantear, por ejemplo, en una revista académica sobre el tema, la cuestión de la percepción social, individual, como un elemento importante de los servicios ecosistémicos, no le hubieran hecho mucho caso. Ahora sí, ahora se publican en estas revistas de impacto artículos que tienen que ver con eso una y otra vez.
Hago esa pequeña incursión histórica, evolución de esa trayectoria, porque como lo vivimos y lo viví en mis propias carnes, me doy cuenta de ello. Pues cuando nosotros iniciamos los catálogos de paisaje en el año 2005, teníamos muy claras esas cuestiones, las teníamos clarísimas, pero nuestro entorno no. Es decir, tuvimos que incorporarlas con sudor y lágrimas. Y fue muy difícil que el entorno institucional, político, incluso en algunos sentidos académico, entendiera que era importante introducir en una metodología como es la de los catálogos de paisaje, impulsada por la Administración, por tanto un documento oficial, que se incluyeran esas dimensiones. Ahora sería mucho más fácil, muchísimo más fácil. En 15 años, en este contexto social, político, académico, institucional, ha cambiado muchísimo. Y de ahí el éxito de iniciativas que surgieron un poco más tarde y que has citado, como Luoghi di Valore, que supongo que ya conocéis, la mayoría, Carmen especialmente lo conoce muy bien, y tú, Mónica, no sé si es el momento de entrar en detalle, quizá en el debate podemos entrar. Me parece un referente interesante, pero por lo que he escuchado antes, creo que vosotros vais a ir incluso un poquito más allá, porque hay algunas de las experiencias que estabas comentando que no están incluidas en Luoghi di Valore. Sin embargo, en Luoghi di Valore tienen también cabida otras dimensiones muy interesantes, y es, por ejemplo, lo que ha sucedido a posteriori, no tanto de qué ha servido Luoghi di Valore, que es evidente que ha tenido un impacto y una utilidad y que tiene un significado, sino de manera más o menos espontánea ha servido para muchas cosas. Muchos movimientos sociales, colectivos, han utilizado la información del Luoghi di Valore para reivindicar lo que sea, la preservación de determinado entorno, determinado paisaje, o la protección de un viñedo en no sé qué zona que estaba en riesgo, y eso se ha traspasado a la dirección correspondiente, en ese caso, de la provincia de Treviso y del Véneto, de la región del Véneto, y se ha incorporado, y se ha catalogado como bien elementos que no estaban ni de lejos, por parte de los expertos, considerados como tales, con valor patrimonial en el sentido habitual del término, y sin embargo más tarde se incorporaron por un valor social muy vinculado a la cuestión del sentido del lugar que la sociedad del entorno reclamó. Y la Administración en ese sentido fue sensible a eso y lo incorporó. En fin, podemos, si acaso, más tarde volver sobre las implicaciones que tiene una experiencia como la que estáis llevando a cabo. A lo mejor tiene más implicaciones de las que os imagináis en el futuro, positivas siempre, ¿no? Y no solo patrimoniales, sino también sociales, de identificación con el lugar, de redescubrimiento, de reemocionalización con algunos paisajes ordinarios que quizá calificarías de anodinos, en el mejor de los casos, y sin embargo hay ahí valores sociales, valores a tener en cuenta, que alguien tiene que hacerlos relucir, ¿no? Y experiencias como estas sirven también para eso. Bueno, después, si acaso, seguimos, porque me temo que me he pasado los 5 minutos. Sí, bueno, os estoy dejando que os paséis, pero bueno. Como se me ha estropeado el reloj justo al llegar, en el tren se me ha caído, de verdad, se me ha caído en el tren, se me ha estropeado, no tengo el móvil. Muchas gracias, Jan, porque yo creo que has tocado muchos puntos, aunque no sé si te escuchan horrorizados desde la Comunidad de Madrid pensando que van a tener que declarar BIC todas estas fotografías que tenemos abajo. No me refería a eso. De los dinosaurios extraordinarios o de alguna cosa semejante. Pero yo creo que sí has tocado unos temas que vamos a discutir luego, ¿no? Y que son muy interesantes. Pero ahora nos queda una experiencia de una parte de esa sociedad civil que realmente ha puesto en práctica, porque digamos que nosotros estamos del otro lado de la barrera, pero ellos pusieron en práctica
esta idea de que realmente su paisaje, el paisaje del que ellos querían gozar, era su derecho, era su bien común, y se pusieron a reivindicarlo. Y tardaron en la lucha, pero no sé si impulsados por ti, por la idea de que eso era muy saludable, de que el parque era muy saludable, pero la verdad es que, bueno, hoy todos los madrileños disfrutamos de un parque maravilloso, pues gracias a vuestra incesante, ¿no? y muy paciente lucha. Además, creo, Lola, ¿quieres que pongamos ya? Lola ha traído un pequeño vídeo, ¿o quieres hablar antes y ponerlo luego, o simultáneamente? Lo podemos poner a la vez. Es cierto que voy a hablar a otro ritmo y no siguiendo el vídeo, pero igual va a dar tiempo a ponerlo más de una vez, no lo sé, pero podemos sí proyectarlo y vamos poniendo. Viendo. Está puesto. ¿Está puesto? Pues no sé si que te dejemos, no te dejamos sola por grosería, sino porque queremos escucharte viendo las imágenes. Sí, ¿Te importa que nos bajemos y nos volvemos a subir? No, me bajo yo con vosotros. No, tú te quedas, Yo también quiero ver para seguir un poquito. Ah, ¿quieres? Bueno, no sé si es... Bueno, el micrófono te lo permite si quieres, pero yo me quedo haciéndote compañía y lo veo de ladillo. Gracias. Yo es que no veo nada. Bueno, perdonad. podéis ver un poquito. Pero yo estoy bien. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a la Asociación Parques y en Chamberí a esta mesa redonda, a esta charla sobre paisaje y ciudadanía, que cuando lo recibimos realmente podemos decir que nuestra asociación surge hace casi 17 años en torno a un tema de paisaje y en torno a un tema de ciudadanía. Es decir, que es un buen título para el lugar donde estamos. ¿Por qué de paisaje? ¿Qué es paisaje? Paisaje en realidad es lo que nos rodea, es lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos. Es algo visual, pero también es algo que se siente, que se toca, ¿no? Y nuestra asociación surgió a finales del 2006, hace casi 17 años, cuando un grupo de vecinos nos sentimos en shock porque lo que iba a ser un gran parque, lo que iba a ser un segundo retiro en Madrid, como se había anunciado, vimos que se iba convirtiendo en un lugar verde, es cierto que verde, pero verde porque levantaron unas grúas enormes de 30 a 40 metros que eran de color verde y que entre las grúas, creo que eran 40, pusieron una red metálica que también era verde y también pusieron un césped que era verde, un césped artificial, pero era verde. Pero no era ese el verde que nosotros esperábamos, buscábamos ni queríamos. Nosotros el verde que queríamos era el de que en un distrito donde realmente, en el centro de Madrid, donde estamos rodeados de tráfico y de coches y que realmente se convierte muchas veces en un lugar que puede llegar a ser agresivo, queríamos y necesitábamos una zona verde con árboles, con vegetación, con todo lo que es realmente naturaleza. Lo queríamos en la ciudad, lo queríamos en el distrito, porque había el lugar para ello y porque era eso lo que había sido legalmente aprobado. Por eso creo que la palabra paisaje inspira mucho, inspira a nivel de lo práctico del día a día, ¿no? De lo que estás viendo y viviendo al lado de donde vives. Entonces, a partir de este paisaje y de este que cambió así de una forma muy abrupta entre lo que se nos había dicho y lo que de repente apareció, pues empezamos a surgir algunos vecinos que empezamos a comunicarnos poco a poco, ya digo que en un estado entre indignación y shock de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Pero qué es esto? Nadie ha dicho nada, nadie ha avisado, que están levantando aquí. Creo que coincidimos todos y todas en un objetivo muy claro, muy preciso, que era que queríamos parque, queríamos árboles en nuestro distrito y queríamos esas zonas verdes porque las necesitábamos para vivir y para respirar. Y este objetivo tan preciso que teníamos y tan claro nos llevó a un movimiento, a una participación ciudadana
que empezó ya desde los primeros días, en el sentido de ver, bueno, cómo se podía eso remediar o frenar o cambiar, qué se podía hacer, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que los vecinos expresábamos que no era eso lo que queríamos, estas instalaciones del golf, porque lo que se instaló allí fue un campo de prácticas de tiro de golf, se inauguraron con las protestas de una gran marcha de vecinos que estábamos por allí, que estaréis viendo en el vídeo. A pesar de eso se inauguraron y a pesar de que no tenían ni permiso, ni licencia, ni de apertura, ni de funcionamiento, se inauguraron, ¿no? Y entonces se inauguró de manera que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid declaró de interés general el proyecto de un campo de prácticas de tiro de golf en el centro de Madrid. Lo declaró de interés general y eso salvaguardaba el que tuviera que tener las licencias oportunas. Entonces, a partir de ahí, de que vimos que se estaba declarando esta actividad como ante la que no tenemos ningún problema, el golf no es nuestro problema, el problema es que queríamos zonas verdes con árboles y vegetación. Y al ver que se declaraba de interés general, en muy poco tiempo los abogados de la asociación, de otra asociación también de Chamberí, el Organillo, pusieron un recurso diciendo que eso, alegando que eso no era de interés general, que de interés general era otro tipo de, podía ser el cuidado, la salud pública, la educación pública, pero que pusieran una instalación de golf en el centro de Madrid no era de interés general. Aparte de esto, bueno, pues fue un primer tiempo donde nos íbamos organizando, nos constituimos en asociación para precisamente poder hacer acciones legales. Hicimos mucha divulgación, todas las semanas íbamos allí a una esquina del parque a repartir folletos, a expresar lo que nosotros queríamos. Hicimos también ya desde un principio muchas actividades divulgativas a través de artículos o a través con las actuaciones que hacíamos de concentraciones, de manifestaciones. Bueno, pues todo eso era una divulgación y también una participación muy concreta por ejemplo, en la asistencia a los plenos del distrito o a los plenos del ayuntamiento para decir, oigan, que en Chamberí estaba legalmente aprobado un gran parque y lo que nos han levantado son instalaciones de golf metálicas y bueno, con una contaminación visual importante. Importante porque realmente era un impacto ver grandes, altas grúas y una contaminación visual, una contaminación también visual porque con grandes focos, que estas grúas de 30 metros, pues arriba había unos focos, era todo muy contaminante. Y bueno, todo esto lo fuimos expresando de distintas maneras, divulgando de todas las maneras que podíamos, que estaba a nuestro alcance. Se abrió un camino legal que fue primero, bueno, se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por 3 veces fue archivado. Se nos decía que no había ningún indicio, el más mínimo indicio de irregularidad. Se inició una denuncia también penal, que también fue aceptada, pero fue archivada. Y bueno, antes de esto, el camino legal empezó porque los primeros abogados del Organillo consiguieron, al cabo de 2 años, pero se consiguió una primera sentencia favorable a los vecinos donde decía que efectivamente las instalaciones de golf en Chamberí no eran de interés general y que, bueno, eso fue una sentencia del Tribunal Supremo, se recurrió y hubo una sentencia posteriormente en 2012 que confirmó que efectivamente no eran de interés general. A pesar de eso, lo que la Comunidad de Madrid intentó fue modificar la ley del suelo para que se pudiera cubrir la legalidad de esas instalaciones. Cambiando la ley del suelo, cambiaban la ley y eso permitiría que estas instalaciones fueran legales. Pero ya llevábamos unos pocos años de andadura
y hemos tenido siempre muy buena colaboración y nos han acompañado muy buenos profesionales a muchos niveles, no solo abogados, sino periodistas, arquitectos. Bueno, entonces estos profesionales, arquitectos sobre todo, elaboraron un informe pericial y urbanístico tan amplio, tan completo, con tantas argumentaciones, que en el 2016 salió, para parar esta propuesta de cambio de la ley del suelo, que en el 2016 salió una sentencia definitiva donde realmente se decía que no era posible este cambio de la ley del suelo porque estas instalaciones que había en Chamberí no eran legales, no eran de interés general y no cubrían, al no ser de interés general, no tenían todo lo que era preceptivo que tuvieran a nivel legal, ¿no? A partir de ahí se inició, fue otra etapa que inició esto en el 2016, estamos ya de 10 años después de que habíamos empezado, una etapa distinta. En 10 años habíamos madurado mucho como vecinos y como grupo, como asociación. Habíamos tenido mucha experiencia, habíamos hecho ya muchos talleres, bueno, dos talleres de participación entre los vecinos, donde se participaba de cómo queríamos esa zona, cómo queríamos el parque, qué parque queríamos, qué instalaciones queríamos que hubiera ahí. Y cuando ya, después de la tercera sentencia definitiva en 2016, lo que propusimos, el canal y la comunidad ya nos recurrieron, con lo cual la verdad es que nos temíamos que pudieran seguir recurriendo, pero no fue así, no recurrieron. Y entonces lo que se inició fue algo distinto, que era el que se planteó la participación directa, ya no solamente la participación de los vecinos, de los ciudadanos, de qué queríamos, sino que lo que se planteó, que ha sido algo muy fructífero, muy creativo, se planteó la participación con la institución, con el canal de Isabel II. De manera que durante 2 años hemos estado colaborando a partir de un taller de participación que hicimos en el 2017, que fue organizado y planificado por un taller profesional de arquitectos y de profesionales que trabajaban con este tema. Y se sacaron unas conclusiones, se sacó incluso un plan de necesidades del barrio, se sacó un proyecto de cómo queríamos este parque, y en base a esto tuvimos muchas reuniones durante cerca de 2 o 3 años con los directivos, con los directivos que estaban en el tema del parque del canal de Isabel II. Y bueno, éramos una delegación que íbamos 3 o 4 por parte de Parques y en Chamberí, y participaban pues 2 o 3 técnicos y directivos del canal, y fue una buena colaboración que dio sus frutos y que permitió que la licencia que se pidió para que se levantara el nuevo parque cubría lo que desde el parque desde los vecinos habíamos pedido. Es decir, que se pudo hacer una participación real en la práctica. En 2018 se desmantelan estas instalaciones del GOS, metálicas, las grúas, las redes, el césped artificial se levanta, y se inicia un tiempo de buscar una empresa que hiciera el parque. Se buscó, se encontró, y las obras empezaron, me parece que en el 2019 o en 2020, con la pandemia se pararon, empezaron en el 2021 definitivamente, y ahora, a abril de 2023, pues estamos a unos días, no de que se inaugure, pero sí de que se va a abrir este espacio que habíamos ya visto, decidido, buscado, querido los vecinos, que nos ha llevado muchísimo tiempo, que nos ha llevado una inmensidad de acciones de todo tipo, como decía, legales, divulgativas, periodísticas, de todo tipo, movimiento importante de vecinos en Chamberí, con mucha colaboración de profesionales. Todo este movimiento ha
nos ha llevado a que próximamente se va a abrir este parque, el Parque del Tercer Depósito en el canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, que bueno, esperamos, no lo hemos podido visitar, así como durante 2 años hemos colaborado continuamente con el canal. A partir del 2021 no hemos podido ni siquiera visitar las obras, pero bueno, parece que no sabemos si pondrán todos los árboles que hemos pedido, pero bueno, va a haber árboles y va a haber agua, va a haber zonas de sombra, va a haber todo lo que necesitamos las personas que vivimos en un lugar. ¿Por qué? Porque realmente lo que como asociación buscamos finalmente es hacer de nuestra ciudad una ciudad habitable, una ciudad para las personas, con un paisaje que nos sea amable. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque el paisaje, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, nos está influyendo continuamente. No es lo mismo ver una calle donde no hay ni un solo árbol, a ver una calle donde hay árboles. Nos demos o no demos cuenta, nos afecta emocionalmente, nos afecta a nivel de si estamos más o menos crispados o tensos. Muchas veces la crispación que hay en las ciudades decimos, ¿por qué hay tanta crispación? Y por muchas cosas, pero también y sobre todo porque en muchos lugares de Madrid hay árboles que se están perdiendo y parques que no llegan a salir, ¿no? O no se cuidan lo suficiente. Muy larga, finalizo. Muy importante, en el 2020 hemos conectado con un director que también es vecino, un director de cine. Se ha preparado y hemos presentado y se ha proyectado una película de interés general, Un barrio por un parque, que se ha proyectado en varios cines comerciales, en asociaciones, en colegios, en institutos, en facultades, y se ha proyectado en el mes de marzo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en una sala. Y en esa proyección que hemos tenido en Bruselas ha sido la ocasión de plantear allí a nivel del Parlamento Europeo la necesidad de árboles y también decir, cuidado, que en Madrid ciudad y Madrid región se están talando muchos árboles y muchos de ellos en relación con obras financiadas por el Parlamento Europeo. Hemos presentado una solicitud y bueno, estamos en ello. Se está iniciando y seguro que va a dar frutos buenos, eso esperamos. Bueno, y seguiría, pero ya me paro porque sí, creo que Lola, entre esto y el vídeo me lo mareo, entiendo, ¿no? Porque nos uniríamos. Gracias, a ti. Mónica. Pero me da pena porque sé que ellos tienen cosas y además, sobre todo, quiero dejar, porque aunque somos pocos, querréis intervenir y me gustaría dejaros tiempo. Y sí me gustaría, yo creo que con este repaso, te agradezco mucho ver cómo una asociación empieza y acaba colaborando con la administración, que eso es admirable, sí. Acaba colaborando con la administración para un buen resultado común, ¿no? Y esto pues nos llevaría a, yo creo que muchas de las acciones que está planeando la comunidad ahora, estas de sensibilización y formación, ¿no? Que han cristalizado, como tú decías, Joan, y que yo creo que ahora nos podemos preguntar entre nosotros cuestiones como esta que planteamos del derecho a nuestro paisaje, cómo sensibilizamos, Lucas, ¿no? Cómo hacemos esto llegar. Es un debate muy interesante. Cuando nos planteamos todo lo que es la misión y todo el proyecto, una de las cuestiones que asomó era si utilizábamos el término paisaje o paisaje cultural que se ha indicado. Y comprobamos que el término de paisaje cultural, entendido desde el punto de vista ortodoxo a nivel patrimonial, nos limitaba mucho. Ahora, aprovechando también que está en público, recientemente leí un artículo de Carmen Añón que indicaba que la noción de paisaje cultural era un pleonasmo, que era una repetición, ¿no? Y realmente es así. Entonces yo creo que prescindiendo de la parte cultural, en realidad nos centrábamos en el paisaje, pero sí entendiéndolo desde el punto de vista patrimonial y también cultural en sentido amplio. Y esto es relacionado con el derecho al paisaje y con la democracia y cómo se relaciona el paisaje con la democracia. Pues a mí me surgen preguntas interesantes y yo creo que me gustaría compartirla con vosotros. El otro día estaba viendo un documental en la tele sobre Borges y no sé por qué en la conversación al final acababan hablando del paisaje. Y Borges indicaba que el campesino no mira el paisaje, que quien mira el paisaje es que el campesino mira si va a llover, si va a hacer frío, si va a cambiar, y quien mira el paisaje es el hombre cultivado.
que es quien hace la construcción del paisaje. Claro, yo estaba escuchando y de repente dije, bueno, es que esto va en contra de todo lo que estamos haciendo de región, que queremos desarrollar precisamente, que cómo mira la ciudadanía, que es las personas que habitan y cómo, digamos, eso integra otro tipo de miradas. Entonces, pensando, llegué a esta reflexión, que es que Borges en parte tenía razón, pero porque veníamos de una tradición histórica en la que la noción del paisaje no se había democratizado. Y entonces, tradicionalmente, el paisaje pues, era una invención de los románticos, de los literatos, de los poetas, de los pintores, pero no había llegado a la ciudadanía. Y probablemente lo que se ha comentado aquí es que estamos siendo testigos de una época de democratización del paisaje. Y eso implica cambiar, digamos, y estimular la mirada y señalar que, por supuesto, que el campesino mira el paisaje, pero que eso también hay que educarlo y que eso requiere también acciones de la ciudadanía y que hay que integrar esas miradas, porque si al final consideramos que el campesino tiene que mirar de la misma forma que pensaba el pintor romántico, pues estaremos llegando a una equivocación. A lo mejor lo que tenemos que plantear es cuál es esa propia mirada del paisaje e integrarla. Y quien habla del campesino habla de la persona que vive en el suburbio o de los jóvenes que viven en Aranjuez. Entonces habrá que reflexionar que es tan lícito pues, las miradas tradicionales como las nuevas que se están desarrollando. Y esto a nivel patrimonial también nos tiene que hacer reflexionar en cuanto que los medios de las administraciones públicas, desde mi punto de vista, no solamente tiene que ser la protección, la declaración BIC, sino que hay otros medios complementarios y que eso implica, por ejemplo, la educación patrimonial, el trabajo con las asociaciones para llegar a, digamos, a una asociación con la ciudadanía y a ese derecho al paisaje desde otros caminos, ¿no? Eso sería un poco de reflexión que quería compartir. Estaba pensando en el texto de Borges y no solo Borges, hay toda una tradición que considera que el paisaje es una construcción urbana, incluso burguesa en su momento, y que en última instancia no deja de ser un elemento subjetivo, personal y punto. No, yo creo que no, que ahora estamos en un momento, como decía antes, que somos capaces, creo que podemos ser capaces de compaginar esa dimensión subjetiva, perceptiva, que efectivamente existe, porque hay muchas miradas sobre el paisaje, y todos miramos al paisaje con una mochila detrás personal y cultural y social que nos influye y condiciona esa percepción, y los símbolos que leemos en ese paisaje no son exactamente los mismos en función de esa mochila. Eso es verdad, pero eso no es incompatible, al contrario, con una concepción del paisaje en tanto que primero como bien común y en segundo lugar como algo que se puede, sus valores, por ejemplo, objetivar, estudiar, si quieres catalogar, pero bueno, dejémoslo en simplemente estudiar, objetivar, consensuar. Ahí entra la democracia, o como mínimo los comportamientos democráticos, consensuar entre la comunidad científica y la sociedad y la administración cuáles son esos valores realmente fundamentales que no son incompatibles con esa percepción individualizada del mismo. Y en el fondo el paisaje siempre se ha movido entre el sujeto y el objeto, pero no es ni una cosa ni la otra solo, porque si cae a un lado o a otro, entonces los riesgos de todo tipo se incrementan muchísimo, incluso de manipulación. Esa expresión tan habitual, bueno, si el paisaje es algo subjetivo, pues a ti no te gusta eso, pero a mí sí, y por tanto me lo cargo. No, estoy siendo muy... Sí, pero es real. ¿no? Simplón, pero en el fondo es así, y si tú solo consideras al paisaje en las políticas públicas, me refiero, como algo, no en la poesía o en la literatura, sino en las políticas públicas o en un ensayo, como algo estrictamente subjetivo y por tanto, en tanto que subjetivo no merecedor de formar parte de esas políticas públicas, entonces ahí sí que podemos perder muchas cosas por el camino. Sin embargo, si reconoces que existe esa percepción
y que es respetable, que es individual y es social, y hay muchas percepciones sociales que son la suma de percepciones individualizadas, y que eso es compatible con una gestión pública del paisaje que resalta unos valores concretos, consensuados científicamente, democráticamente, y que por tanto es posible una política de paisaje, es posible gobernar el paisaje. Si me apuras, entonces todo será más fácil, creo, y más positivo y más feliz. Sí, A mí, bueno. Sí, no, pasa, Alicia. Sí. No, es igual, Bueno, sí, lo que quieras. ¿Quieres tú? No, bueno, pues hablando de eso, precisamente yo creo que ese es el reto, ¿no? O sea, yo creo que teóricamente todo el mundo tiene como muy claro, ¿no?, que esa necesidad de gobernanza compartida o no sé, o de integrar la visión ciudadana, pero bueno, aquí hemos visto un ejemplo que encima es un proceso iniciado desde la ciudadanía, que yo, por ejemplo, siempre me gusta hablar de procesos participativos y no de participación, eso siempre lo explicamos mucho, porque nosotros provocamos el proceso, esto no es una cosa espontánea, o sea, por lo menos en mi caso, en la mayoría de trabajo, movemos a la ciudadanía. A veces estudiamos estos movimientos, pero los movemos, ¿no? Pero fijaros, o sea, que empezasteis en 2006 y vais a abrir el parque 2023, ¿no? O sea, creo que otra concepción muy difícil y que nos cuesta a veces también en la gobernanza, yo por meter algo más, y en las administraciones, es asumir que el trabajo ciudadano o corresponsabilizado o compartido requiere muchos años. Sin embargo, a alguien le pregunta, que yo pongo siempre el ejemplo de la Catedral de Santiago, porque me parece muy simbólico, todas las administraciones entienden perfectamente que te puedas tirar 25 años allí metiendo restauraciones, dinero para... Y, bueno, con procesos muchísimo más caros y mucho menos sostenibles a largo plazo, que es, o sea, llegar a un consenso ciudadano sobre valores, sobre intereses, sobre un espacio. Entonces, eso yo en ámbitos políticos lo utilizo mucho, digo, porque aquí nadie se lo plantea, que nos gastemos en las platerías o que estemos no sé cuántos años en un palacio metiendo dinero ahí y venga a restaurar y tal, pero sin embargo tener una constante de trabajo pues mediado, consensuado, abriendo talleres como lo que comentaba la compañera, haciendo una labor de percepción sobre eso, lo que decimos, ¿no?, que la totalidad es una falacia, o sea, nunca va a haber un tratamiento del paisaje exactamente como todos pensamos, como todo, pero puedes tener algo más consensuado, ¿no?, que no sea agresivo para nadie o que no sea decepcionante o alejado de lo que esperamos, ¿no?, luego como tal, ¿no? Bueno, era un poco esta línea de también entenderlo como algo a largo plazo, ¿no?, que creo que es muy importante también que no... Ahí sí que el Convenio Europeo del Paisaje, ahí sí que ya marcaba un camino y unas directrices interesantes. Cuando hablaba de los objetivos de calidad paisajística, ya era eso, que para el Convenio Europeo los objetivos de calidad paisajística son los puntos de encuentro y de consenso entre la administración, la sociedad civil y los expertos. Y animaba a los Estados miembros, a las partes, a fijar esos objetivos, precisamente por lo que tú dices, porque de entrada porque es más democrático y porque todo va mejor, pero sobre todo porque elimina la conflictividad, es decir, reduce la conflictividad antes de iniciar el proceso y por tanto trabajas en base a un consenso, no en base a opiniones absolutamente enfrentadas desde el principio hasta el final, que no llegan nunca a un punto de encuentro. Yo por eso cuando hablamos de participación, la importancia de la participación de la gente que está a pie de calle, de los vecinos, de la ciudadanía, porque hay una visión quizá que es desde o la administración o los expertos o desde un punto de vista del estudio del paisaje, pero el paisaje... no tanto como decía Borges, de que el campesino no mira, yo creo que no sé si lo mira o no, pero que lo vive y que lo siente, segurísima. Entonces, es que el paisaje lo estamos viviendo y por eso, más allá de
de hacer, que es importante, ¿no? Y que todos los trabajos que comentáis me llaman la atención en ese sentido. Digo, bueno, es que sois unos expertos de libro, ¡uf, qué bien! Pero los que vivimos en un lugar dado, que lo estamos viendo, viviendo, sintiendo, es que tenemos mucho que aportar. Simplemente, en concreto estaba hablando de los árboles y seguiría hablando de los árboles, porque es un paisaje que dentro del mundo urbano es necesario, porque es que lo vivimos, los árboles los vivimos, y si no hay árboles vivimos menos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y incorporar esa visión de lo cotidiano, del día a día, de que no somos expertos en paisaje, somos expertos en otras cosas, pero aunque no seamos expertos podemos aportar mucho. Y yo desde la visión, como decía antes Mónica, de salud, para mí yo creo que en este tema, yo como vecina me sentí totalmente implicada porque siento que a nivel de la salud física, porque respiramos mejor, pero también a nivel de la salud emocional, de la salud social, el que haya, allí donde vivimos, que haya una zona cercana de parques, de árboles, es que es necesario y cada día lo es más y cada vez están saliendo más artículos en ese sentido. Yo plenamente de acuerdo con la identificación con el paisaje y cómo lo vivimos, y no solamente desde lo material de los árboles, sino incluso desde el paisaje inmaterial, ¿no? De lo que escuchamos, lo que olemos, lo que percibimos. Estaba pensando, por ejemplo, ahora en una película, Martin H., en la que uno de los personajes se pregunta frecuentemente, ¿hay algo que echo de menos? ¿Hay algo que paseo por las calles y no sé qué es? Y al final de la película dice, ya sé qué es, después de todo, es que paseo por estos paisajes urbanos. Bueno, esos paisajes urbanos lo digo yo ahora, pero que digamos se hace referencia a eso, y lo que echo de menos es que la gente silbe, ¿no? Porque ese sonido que la asociaba pues, a Buenos Aires, de la gente silbando, formaba parte de su paisaje, y como eso hay muchos tipos de paisaje, no solamente materiales, que nos definen a nosotros mismos como personas, y una vez que nos definen a nosotros mismos como personas, forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Entonces yo creo que ahí pues digamos, al final cuando todo se reduce a la catalogación, a la objetivización, que es necesaria, por supuesto, es una simplificación, pero luego la realidad es mucho más compleja. A mí esto me recuerda, ya he sacado los urbanos, en los que yo, aunque me he traído a Canarias, pero es verdad que en urbanos yo he trabajado mucho, y me recuerda la recomendación de la UNESCO, del paisaje histórico urbano, que siempre las personas que la sacaron adelante siempre recalcan mucho, lo dice la recomendación, que no es una definición de paisaje, que es una herramienta para abordar y trabajar en el paisaje. Yo creo que eso también es muy interesante de tener en cuenta, ¿no? De cómo eso se puede, que es una cosa poliédrica que puede ser muy compleja y valorada desde distintos puntos de vista. A mí también me ha llamado la atención cuando has sacado esto de Borges, porque yo sí que creo que hay una percepción, ¿no?, de campesina o tal. Lo que pasa es que, claro, no es la percepción que a lo mejor tenemos otros. Y estoy muy de acuerdo también con vosotros, porque además en esa carta participé yo en lo del paisaje cultural y fue un motivo de discusión lo de añadir, porque pienso exactamente como la maestra que está ahí. O sea, es que no hay paisaje que no sea cultural, es una cosa que es imposible, es un concepto, una conceptualización propia, pero sí, no sé si... Bueno, yo creo que esto va un poco en relación con el nuevo sentimiento del paisaje, que le llamaría yo, porque es casi un sentimiento, que es un poco lo que expresa el geógrafo Jean-Marc Bess, ¿no?, que dice, paisaje somos nosotros. Yo creo que ya hemos pasado de la etapa de mirar al paisaje o es eso que está ahí fuera, para comprender que somos nosotros también, que es nuestra salud, que es nuestro derecho y nuestra responsabilidad, porque yo creo que aquí estamos hablando de derecho, pero no de responsabilidades. Es que también la ciudadanía tiene que sentirse responsable, ¿no?, y trabajar en colaboración con la administración para llevar a cabo esas políticas territoriales o municipales o estrategias que desde luego van en beneficio nuestro. Ya no es el bien común, ese ente extraño, sino que somos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, quería perdonar esta disquisición, quería preguntar si alguien del público quiere intervenir. No.
porque les vamos a dejar, tenemos ya 10 minutillos y vamos a dejar que nos pregunten, aunque seguiríamos aquí animadamente hablando. Perdona, creo que te tienen que dejar el micrófono porque como se está grabando, para que luego te puedan escuchar. Bueno, me parece muy interesante todo. Muchas gracias por toda esta información. Imagino que esta charla sobre todo está enfocada más al patrimonio, más que al paisaje, cómo interactuamos con él. O sea, me vengo a referir a, por ejemplo, el paisaje como espacio de no lugares, donde realmente creo que se genera el conflicto entre los ciudadanos. O sea, antes, yo qué sé, paradas de autobús o aeropuertos eran sitios donde la gente podía interactuar un poco más y ahora no se interactúa directamente. Entonces también creo que tenemos una responsabilidad en proyectos como este, o no sé si lo habéis preguntado a la hora de realizar las fotografías, o los fotógrafos se han llegado a preguntar a la hora de realizar las fotografías, de cómo veían que los ciudadanos interactuaban entre ellos en el mismo paisaje, o si de hecho había alguna interacción o no había ninguna. Sí, la reflexión de los paisajes y de los pasajes, en los términos de Marc Augé, estuvo presente desde el primer momento. De hecho, había muchos fotógrafos que tenían una querencia por esos lugares inhóspitos en los que a lo mejor había un elemento que distorsionaba y que era como un tótem y que tenía, digamos, una fuerza evocadora muy importante. No por lo que era patrimonialmente, sino por realmente la ausencia de raíces, la ausencia de patrimonio. Y al mismo tiempo luego siempre asomaba en esa fotografía algo de humanidad, ¿no? algún juguete que estaba, algunos niños que aparecían, algunas personas. Entonces, eso siempre estaba presente en el trabajo de los fotógrafos. Luego también los fotógrafos, y relacionado con lo que comentabas de la interacción con las personas, nosotros les dimos contactos en todos los municipios para que contactaran allí, les pusieran en contacto con las personas de referencia que conocían, y había muchos de ellos que antes de hacer su trabajo hicieron esa labor de hablar con unos, de ir al bar, de ir al que sabía del taller X, y luego eso vimos que enriquecía en gran medida. Entonces, yo creo que sí que los fotógrafos recogieron esa idea y que luego se puede ver también en la exposición y que ahora se complementará con lo que estamos esperando, que es el resultado de la ciudadanía y cómo aporta y cómo ellos ven esa interacción. Pero sí que yo creo que es muy importante ese concepto de no lugar que también se relaciona, ¿no? y que al final juega como un espejo, ¿no? De lo que no es muchas veces, o de lo que no es algo patrimonial, o que no tiene raíces, y que sí que forma parte de un paisaje para hacernos reflexionar. Pero bueno, sobre esto seguro que los que nos acompañan saben mucho más. No, iba pensando mientras hablabas, el concepto de no lugar es ambivalente y es discutible incluso. En esa segunda experiencia que ahora vais a iniciar, que tengo muchas ganas de conocer, es decir, la que la gente os va a enviar fotografías, que de hecho es la base del luoghi di valore. Básicamente son personas anónimas que iban mandando fotografías y luego unos expertos iban seleccionando y preguntándose por qué mandaban esas fotografías y no otras. Te encuentras con descampados, te encuentras con esquinas anodinas de una calle cualquiera, te encuentras con solares medio abandonados, te encuentras con no lugares, entre comillas. Serán no lugares para ti, es decir, para nosotros, para el experto, pero para el que ha mandado la foto no es un no lugar. Resulta que en estos descampados pues se celebraba la fiesta de San no sé qué, que en esa esquina pues se había enamorado de no sé quién más y se encontraban siempre ahí, es decir, eran no lugares para otros, no para el que mandaba la fotografía. Que eso es como muy... Es verdad que Marc Augé y su tesis sobre los no lugares ha marcado una doctrina de la que yo discrepo en parte, pero hay que valorar. Tengo muchas ganas de ver lo que te manden,
Lo- Lo las vamos a fotos. compartir porque va a estar en una página web y entonces todas las personas no solamente van a poder subir, sino el resto también pues van a poder analizar esa página web más allá de luego los estudios que se realicen y se impulsen. Así que nosotros también tenemos muchas ganas de Un tener pequeño toda esa... inciso sobre los no lugares, o sea, también me refería más a no lugares en grandes ciudades, por ejemplo como Madrid, en la que se da pues ese estilo de vida mucho más individualista, porque vamos con prisa, vamos corriendo, no es una vida de un pueblo, ¿no? Donde podemos encontrar esos descampados, esas fiestas de pueblo, esos lugares que nos recuerdan a ciertos momentos. Entonces, ahí es donde está un poco el punto de inflexión de qué vida llevamos en las grandes urbes, que realmente es donde nos hacinamos la mayoría de nosotros, desgraciadamente, y cómo podemos mejorar esta vida, ¿no? De cara a que seamos personas más sociables, nos relacionamos de una forma mucho más agradable y amable con el entorno, más respetuosa, donde haya muchos más pulmones verdes, que hemos visto que, bueno, tanto para el clima, para la temperatura, como para nosotros, no sé. Bueno, ahí es donde entra el derecho y la responsabilidad de asociaciones como la de Parque Sí, que reclaman una parte para mejorar su calidad de vida, y responsabilidad de la Administración, que aunque tarde, pero reacciona y acaba colaborando, y acaban colaborando todos por un bien común, ¿no? O sea que yo creo que ahí es donde entra esta parte de responsabilidad ciudadana, que siempre hablamos de derechos, pero nunca hablamos de responsabilidades, ¿no? Aunque es cierto, otra vez. Coincidimos, dale, dale. Es cierto que cuando dices la Administración reacciona y colabora, no sé si ha sido tanto así como que ha sido porque es que han tenido que reaccionar porque ha habido 3 sentencias diciéndoles que tenían que reaccionar. Y no solo reaccionar, sino que tenían que quitar lo que habían puesto para poner lo que realmente sí era de interés general, como es una gran zona verde. Y eso es importante porque es un matiz importante. Bueno, O sea, o podían no haber colaborado con vosotros y haber dicho, pues hacemos luego el parque que nos apetezca, pero se sentaron Pero- al final con vosotros, ¿no? Sí, pero de cara a la sentencia estaba muy señalado que lo que había ocurrido había habido, bueno, pues un abuso de poder y que era necesaria la participación de los vecinos. Es cierto que también ahí, y eso lo agradecemos, ¿no?, de que esta colaboración se produjo, que pudieron decir, bueno, pues nos están obligando a quitar esto, a poner un parque, vamos a hacerlo sin contar con los vecinos, pero ya se había llegado a un nivel en que ya era, yo creo que se hacía necesario contar con los vecinos, que no ha sido tan por, digamos, espontáneamente, que es que ha tenido que ser así, porque lo hemos movido para que fuera así. Mira, yo creo que proyectos, no sé. Sí, perdona, Alicia, sí, claro. Digo que justo pues tenemos este caso, ¿no? O tenemos casos de una administración como ahora, como este proyecto que estamos viendo aquí, donde se intenta, claro, no es lo mismo que hacer un parque, es verdad, pero que se intenta hacer sensible o rescatar valores, ¿no? O sea, yo creo que, y es una cosa, así que en mediación me toca alguna vez, que tendemos a irnos siempre a los extremos, ¿no? A lo opuesto, a donde no puede haber, o sea, o las situaciones que han forzado a que unas administraciones reaccionen o a que una ciudadanía reaccione. Mónica sacaba la corresponsabilidad y yo creo que junto con ella, y tiene que ver con esto de los no lugares o de las sensaciones, creo que también es muy importante, y a lo mejor este proyecto de alguna manera puede hacerlo, los cuidados, ¿no? Creo que los cuidados es otro tema. El tejer redes, o sea, el montar estas iniciativas como esta que proponen que la gente, bueno, se ponga como una especie de objetivo común, hobby o de manera lúdica, subir fotografía, mostrar sus emociones o lo que le apetezca, ¿no? Mandando una foto lo más tonta, también es una forma de hacer red y también que puede establecer otros modelos de cuidado, ¿no? Yo creo que ahí la Administración pues está abriendo un canal, y un canal que puede ser pedagógico, puede ser formativo, como muy desde arriba, ¿no? Muy pensado desde, os decimos que es importante cuidar el paisaje, pero también puede dársele la vuelta, que era un poco lo que yo decía antes, y que es lo maravilloso de contar con las personas, ¿no? En general. Y recordar también a las asociaciones que aquí todos nosotros somos ciudadanas y ciudadanos, que eso también es muy importante.
y habitantes de esta ciudad, eso no nos olvidemos nunca, que es verdad que a lo mejor te toca el rol, pues eso, de estar, como puede estar Elena ahora, pero Elena también vive en Madrid, sufre su paisaje, ¿no? Está esa parte que está ahí también, ¿no? Y exactamente, y creo que además es el punto, pues eso, que la comunidad es muy amplia y las personas, pues somos poliédricas, ¿no? En nuestra características y desde ahí se pueden establecer esos canales, ¿no? Pues tenéis, perdón, ¿alguna intervención más? Buenas tardes a todos y gracias por las ponencias. He estado tomando algunas notas porque me han resultado muy interesantes muchas de las aportaciones y me gustaría comentar alguna. Por ejemplo, Lucas, has hablado de miradas distintas y estoy de acuerdo, hay miradas distintas de la administración, de la ciudadanía. Incluso dentro de la ciudadanía hay diferentes visiones también, pero mi percepción es que la visión de la administración es completamente distinta de la del ciudadano. Mira desde mucho más arriba y tiene otros intereses y otros fines que van más al tema económico. Y luego también Joan Nogué ha hablado de el consenso que debería haber o que hay entre el colectivo científico, la administración y la ciudadanía. Yo creo personalmente que no hay ese consenso. No hay más que mirar, por ejemplo, el tema de la crisis climática, que las administraciones no se ponen de acuerdo en que realmente es un problema que ya tenemos encima. Lo veo muy difícil ese consenso. Y luego, bueno, pues saludar a Lola, que la conozco personalmente, conozco el caso del Parque Sí en Chamberí. Creo que es una lucha incansable que finalmente ha tenido sus frutos. Yo soy también de una asociación de aquí, del barrio de Delicias, de una plataforma que se llama Stop Espacio Delicias y que nos hemos constituido también como asociación recientemente, que es Delicias para Todos, y como muchas otras reivindicaciones que hay en la ciudad de Madrid, que creo que no es fácil que se nos escuche. Creo que la participación ciudadana es inexistente y creo que apoyo a Lola en lo que ha comentado de las zonas verdes, de que tenemos que conservarlas porque ese es nuestro futuro y queremos una ciudad. Yo ayer estuve en una charla con políticos, también con grupos políticos, y uno de los grupos políticos dijo que queremos una ciudad para vivir, no para ganar dinero. Y yo creo que la ciudad de Madrid se está mercantilizando demasiado. Queremos poder ganar dinero, por supuesto, la gente tiene que vivir, pero tenemos que pensar en otras cosas, que es el bienestar de la salud mental, el bienestar de las personas. Mi pregunta, para quien lo quiera contestar, es ¿hasta qué punto la ciudadanía puede influir en las decisiones, en los proyectos de la administración? Si realmente tenemos esa capacidad y esa fuerza, porque hemos visto que la asociación de Lola ha tardado 16 años en conseguir sus frutos, pero es un camino muy largo. Gracias. Pues en relación con la pregunta, que me parece que hay una reflexión detrás muy interesante, yo creo que sí que ha evolucionado gran parte de la administración en los últimos años y que por supuesto que la ciudadanía puede influir. Yo creo que se ha partido de un modelo más bien burocrático, que estaba muy arraigado el principio de jerarquía, y cada vez, poco a poco, se ha evolucionado hacia un modelo más de gobernanza en la que la ciudadanía puede participar. Ahora bien, existe un gran desafío de cómo participa, y eso no siempre es fácil. Yo, por ejemplo, también cuando se ha comentado aquí que siempre hay que cogobernar, hay que gobernar, a mí se me plantean muchos interrogantes desde mi propia experiencia. Yo creo que hay cosas que funcionan y cosas que no. Por ejemplo, ¿qué es lo que funciona desde mi punto de vista? ¿Y dónde hay una influencia clara y se trabaja? Cuando se trabaja por proyectos, cuando hay un proyecto concreto, con unos objetivos, con una dotación presupuestaria, con unos tiempos, y entonces al final se tejen confianzas y complicidades, se crea una red y se puede avanzar. ¿Qué es lo que no funciona tanto? Pues lo que no funciona tanto, para decirlo de alguna manera, sería el modelo de comunidad de vecinos que todos tenemos en nuestros pisos, que se juntan para hablar un poco de todo y no se sabe muy bien de qué, y no está acotado. Pues eso al final, como si juntas a políticos, a técnicos, a ciudadanos, a empresarios, cada uno tiene una lógica diferente y no siempre son buenas parejas de baile en abstracto. En cambio, cuando hay un proyecto concreto que vincula y articula esa colaboración, digamos que es mucho más fácil y las cosas salen mejor. También asumiendo todos
renunciando todos un poco, ¿no? Aquí la parte de la administración, de la parte política, está lo que Max Weber decía de la ética de la responsabilidad. La parte de los activistas, que es muy necesario, sería la ética de la convicción, ¿no? Pues cuando se trabaja por proyectos, eso te obliga a ponerte de acuerdo, a hablar, a ver cómo hacemos esto, este taller patrimonial que comentaban. Cuando se habla de lógicas diferentes, pues allí a lo mejor a veces ya el lenguaje diverge. Entonces, yo creo que es necesario trabajar por proyectos concretos, asumir los tiempos que decía Alicia, que hay que ser paciente porque se pasa del modelo de burocracia al modelo de gobernanza, hay que tejer una red y eso parte de la confianza mutua, es complicado y necesita su tiempo. Y yo creo que eso sería, digamos, una reflexión en torno a lo que estabas comentando. Yo creo que los consensos son necesarios para que las políticas de paisaje, en este caso, sean locales o sean regionales o sean al nivel que tú quieras, se implementen de la manera más rápida y mejor posible. Porque si no, ahí se ha visto, es muy lento. Es muy lento y es acción, reacción, y está muy bien, pero es muy lento. Cuando, de nuevo, el Convenio Europeo, ahí sí que yo creo que orientó muy bien esa política concreta de fijar objetivos de calidad paisajística, que quiere decir, poneos antes de acuerdo, administración, ciudadanía y expertos, en qué es lo que queréis de ese paisaje, qué queréis hacer con ese paisaje, cuáles son los valores que queréis proteger, los que queréis gestionar y los que queréis obviar, lo que sea. Si se ponen de acuerdo, aunque sea de mínimos, cuando hablo de consenso no me refiero a que estés de acuerdo en todo con el que dice el contrario. No me refiero a eso, sino consenso de mínimos, de lo que es un objetivo de calidad paisajística, en este caso, al menos la experiencia que yo conozco, y se avanza mucho más rápido. Cuando 25 alcaldes de una comarca, junto con los expertos, más las asociaciones de todo tipo de aquella zona, se ponen de acuerdo en algo concreto, te aseguro que los efectos son, si no inmediatos, muy rápidos. El caso del Priorat, que tú, Mónica, conoces bien, el Priorat elaboró una carta de paisaje que no deja de ser un instrumento de concertación social que también está previsto en el Convenio Europeo y que fue la excusa para fijar objetivos compartidos. Eso les permitió salvarse, lo que pasa es que lo recibieron otras comarcas, de implantaciones masivas de aerogeneradores sin ningún tipo de criterio. Incluso se hablaba de un posible cementerio de residuos nucleares que pasó de largo, etcétera, porque todos tenían claro que el paisaje en aquella comarca tenía que ser el pivote, el eje sobre el que las políticas de desarrollo local se articularan. Bueno, la comarca vecina, no voy a dar el nombre porque hay varias vecinas, la pobre no consiguió ese objetivo y todas esas amenazas que estaban ahí sobre el Priorat se trasladaron a la comarca vecina. Lo cual demuestra, es grave porque no tendría que ser así, y es una lástima, pero demuestra que sí funciona el consenso llevado a sus máximas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues ahí nos plantamos, todos, alcaldes, ciudadanía y expertos. Lo que pasa es que, aunque la mirada... Bueno, pues, la mirada, yo entiendo lo de los tiempos, yo creo que el territorio donde estás y el contexto es muy importante. Y, por ejemplo, la ciudad, pues es paisaje, pero también es ciudad. Y yo creo que a la hora de encontrar consenso, o sea, los intereses que mueve una capital y lo que mueve de población y de cosas mezcladas y de tal, yo creo que cambia mucho el enfoque que le puedes dar a un paisaje sobre un territorio poco poblado, con, no sé, que son unas características, o sea, que la conflictividad social es inherente al mundo, a la vida urbana, ¿no? A ese estrés que se hablaba antes, ya ese, ¿no? Entonces, ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Yo diría pero a nivel de escala local también hay experiencias parecidas. Ya. Como la cultura de participación es una cultura que realmente hay que promocionarla. Que se ha tardado 16 años en conseguir algo que estábamos pidiendo los vecinos.
podemos decir, bueno, es mucho tiempo, pero bueno, igual ha sido el tiempo necesario para poder abrir un camino, una vía de decir, bueno, es posible hacerlo, es posible conseguirlo. Recuerdo que una de las frases que nos decían en los primeros años, cuando decíamos, bueno, aquí podemos y queremos que haya un parque, nos decían los otros vecinos, decían, no se va a poder, esto ya está decidido, ¿qué vais a poder, qué vais a hacer vosotros? Ya no hay remedio. La frase de ya no hay remedio habría que realmente trabajarla y eliminarla un poco. El ya no hay remedio, bueno, costará más o menos. Claro que en una ciudad como Madrid esa cultura de participación no existe habitualmente. Y para que haya esa participación además hace falta una voluntad de que la haya por parte de los que queremos como vecinos participar y por parte de los que pueden abrir esos cauces, porque los vecinos somos vecinos, pero también somos expertos y también somos profesionales y también trabajamos en la administración y tenemos funciones en la administración. Y entonces es ahí donde no somos activistas, es muy importante, no somos activistas que venimos a protestar o a decir, a gritar, no. Somos personas comprometidas, que conocemos el terreno, responsables y que por eso nos hemos mantenido todos estos años porque estábamos convencidos de que era posible y que haciéndolo bien y con todo lo que hemos podido movernos se ha conseguido efectivamente y ahí se abre un camino para otras asociaciones que se puedan ir constituyendo como asociación porque ni siquiera la dinámica de constituirse en asociación se veía como fácil. Es posible, incluso es fácil. Entonces, aprovechemos esa vía, porque yo creo que es la que es necesaria, la que en muchos países europeos, diría en casi todos, los más cercanos, ya se está trabajando en esa cultura de participación. Y en otros lugares de España también se está trabajando. En Madrid quizás es uno de los lugares donde esa participación nos ha obligado a estar 16 años. Seguramente que en otras ciudades y, por supuesto, en otros países europeos esto hubiera sido algo abierto totalmente. No sé si hemos contestado a tu pregunta. Perdonad porque se nos ha echado el tiempo encima, yo creo que estamos todos encantados en estas discusiones, pero se nos ha echado, nos queda dos intervenciones. Os ruego, por favor, que sean breves las preguntillas, porque ya nos tendríamos que haber ido aquí hace ya unos cuantos minutos y nos están llamando la atención. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia esta que me ha parecido muy interesante y muy emocionante. Además, en este momento, ¿no?, que estamos viviendo, porque yo soy vecina de Madrid-Río, me he sentido súper interpelada con la foto esta que habéis traído aquí, que como sabéis ahora mismo está en riesgo de tala, ¿no? Van a talar pues una arboleda, bueno, aparte de un montón más de árboles, la arboleda histórica de los plátanos de sombra de Arganzuela, que nos tiene a los vecinos pues en un terror absoluto, desde que vimos todo vallado, ¿no?, y vimos que se iban a cargar. Entonces me ha parecido muy interesante la parte humana y social, sobre todo que ha destacado Joan, ¿no?, esto del bien común que dan los árboles. Yo me mudé a esa zona por un tema de salud porque me recomendó la médica ir a acercar a la naturaleza y en Madrid me pareció lo más posible. Pero luego he descubierto toda la parte social e identitaria que tiene ese barrio, ¿no? Yo creo que quien ha propuesto esto no solo no ha preguntado a los vecinos, sino que no se ha paseado por ahí. Invito a cualquiera que se pasee por ahí porque es un bullidero de vida, eso, increíble, para pasear niños, perros, para una vida en común, para el sonido, ¿no?, que decía Lucas también, de que es una tranquilidad, las hojas moviéndose, los pajaritos, los niños gritando por ahí. Bueno, para los vecinos los que estamos ahí es nuestra casa, ¿no?, hacemos ahí vida y estamos intentando por todos los medios pararlo. Entonces, yo tengo una invitación y una propuesta. La invitación es a ir a ver la valla, ¿no?, que se llena de mensajes de amor a los árboles todos los días, porque todos los días los quitan y pintan la valla otra vez, y eso tiene como un valor, ¿no?, para mí social, simbólico de lo que significa esa arboleda para la gente de ahí, que yo que ahora me he dedicado a hablar con la gente más del barrio, muchísima gente se me ha echado a llorar, ¿no?, contándome muchísima gente mayor sus recuerdos de infancia allí, todo lo que han vivido, las fiestas de la melonera que se hacían ahí, todo el valor que tiene eso. Y bueno, la invitación es visitar la valla para ver los mensajes en la arboleda, por supuesto. Y la pregunta, yo tengo una pregunta, creo que desde mi impotencia,
que es cómo hacer llegar a las instituciones y a ese consenso tan necesario ese sentir, ¿no? Porque las cosas catalogables y objetivas, que las hay también, porque es una arboleda de árboles viejísimos que traen unos beneficios de fresco, de oxígeno, esa parte es más fácil, descriptible, ¿no? Pero cómo hacer llegar este sentir que solo quien vive ahí no estamos siendo capaces de ver. Y más concretamente, y tengo una pregunta más concreta, porque nos hemos estado mirando lo del Convenio de Europa, el paisaje, entre tantas otras elucubraciones, y es cómo se podría hacer llegar o solicitar por medio del Consejo de Europa o de los convenios FARO que esa zona se valorase de alguna manera el bien social, cultural, los servicios públicos que presta a todos los que vivimos ahí y a los que no, porque se llenan siempre. Muchas gracias. Tengo una idea que será una absoluta tontería, pero que se me ocurre, porque pensando en cómo podemos virar el discurso. O sea, yo creo que la experiencia de donde ellos vienen es la experiencia del conflicto y el enfrentamiento constante y la conquista. Y está genial, ¿eh? O sea, yo no digo que no. Pero yo creo, es verdad que a lo mejor tenemos una administración dura en Madrid, pero a lo mejor, ¿por qué no viráis la estrategia y, por ejemplo, buscáis una política pública? Estoy yo oyendo esto, la New European Bauhaus, por ejemplo, que es una política. ¿Por qué no pedís cita en la entidad local o tal, con una propuesta alternativa en base a una política europea que cumple el Pacto Verde, que cumple tal, y que en esa se pueda amparar la recuperación de los árboles? Es decir, a lo mejor si miramos también el discurso a la hora de enfrentar o sea, por lo menos intentarlo, no sé, a lo mejor es una visión muy romántica del tema, pero yo creo que muchas veces las cosas se enquistan porque se va o sea, en conflicto esto se estudia mucho, o sea, tú tienes como, es la punta del iceberg, lo que nosotros estamos viendo, lo que se ve es la punta, pero debajo de eso, hay una montaña de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor olvidar esto que se ve e ir a la base a razonamientos de otro tipo, ¿no? O sea, que bueno, sería también un largo debate. Yo creo que también es sano reflexionar que hay diferentes visiones de ver un problema. Es decir, yo, por ejemplo, vivo aquí también en Delicias, o sea que me identifico con la persona que ha hablado antes de la asociación y bueno, con el barrio. Mis hijos van al colegio Joaquín Costa, que está al lado de donde está todo lo que es la Madrid Río y esos árboles y tal. Y hablando un poco con las personas que participan y que, bueno, algunas de ellas que conozco y otras también que han estado en otros puntos, también hay diferentes reflexiones. Porque muchas veces, por ejemplo, muchas de estas personas que participan y que yo les entiendo perfectamente, yo, vamos, es que empatizo mucho, también estaban en contra de Madrid Río, de la obra que supuso, pensaban que era algo que atentaba contra, no tenía la declaración ambiental y que suponía un impacto negativo, y luego son las mismas que ahora están reivindicando esa zona y ese espacio que se ha creado, que habita la ciudad, la ciudadanía, y que probablemente si se hubiese hecho caso en su momento a esa parte de la ciudadanía que se había movilizado, pues a lo mejor se hubiese paralizado y Madrid Río no sería lo que es actualmente. Entonces, yo creo que al final, cómo se consiguen las cosas de una forma constructiva, movilizando mucho a las personas, que está muy bien, que cuanto más, digamos, más participan, pues al fin y al cabo también más fuerza se tiene, lógicamente, y luego aceptando de que, bueno, pues también hay otras visiones, se compartan o no, que también están sobre la mesa. No quiero quitar tiempo, pero un detallito, que esa arboleda se salvó, o sea... Sí, que está bien. Yo me refiero a Madrid Río en su conjunto, no la arboleda en concreto, que me parece una maravilla. Perdón, pues, ¿había otra pregunta más? Hola. Sí. Breve, por favor, que me van a matar. Bueno, si me permiten, es un minuto solo y bueno, pues un ruego o dos, un agradecimiento, lo primero, a esta sensibilidad que veo que existe, pero que de alguna manera a lo mejor hay que articular algo mejor y que, bueno, pues va en el sentido que quiero comentar, porque a lo mejor se ha hablado de otros puntos de vista y quizá aquí he echado un poquito de menos el punto de vista de la salud de la comunidad, tal como lo entiende hoy día los organismos públicos de salud pública, ¿no? Entonces, creo que son necesarias trabajar bien buenas alianzas, tejer un poco mejor ese asociacionismo con la ciudadanía,
para que incluso esa pedagogía que se ha dicho, que desde el punto de vista de los salubristas ellos hablan de capacitación, bueno, en inglés empowerment, ¿no? El famoso empowerment comunitario. Solo quería dejar caer eso, porque creo que me da la impresión que es el elemento que faltaba aquí, quizá un poquito, bueno, es decir, aunque el tema central era este, pero yo creo que había que haber indicado. Estoy de acuerdo con lo que planteas, igual que con lo que comentabas, Alicia, de que no se trata de ni confrontarse por confrontarse. En Parques y en Chamberí yo creo que una de las cosas muy buenas que hemos hecho es que nunca nos hemos enfrentado en el sentido de conflicto, de buscar el conflicto. Al revés, hemos estado siempre abriéndonos a todas las partes de la ciudad, de la sociedad, a todos los partidos políticos nos hemos dirigido, o sea, no estamos en un lugar y en otro, sino que en todos, y creo que eso es fundamental. Y no hemos gastado nunca energía en pelearnos con alguien, no somos, por eso decía lo de que no somos activistas, sino que hemos ido siempre a favor de parques en la ciudad, a favor de la salud, porque es fundamental, porque está en juego nuestra salud, está en juego la salud de la población de las ciudades. Entonces, ir a favor, no ir en contra ni a buscar conflictos, y aún así, bueno, nos ha costado estos años, pero bueno, seguramente para otro lo que venga ahora, que está ya en contacto con Europa, como decías, Alicia, se están abriendo cauces que van de ese lado de buscar alianzas y buscar consensos y buscar, bueno, cómo podemos participar unos y otros para que todo sea para un bien común. Bueno, pues perdonar porque ya sí que tengo que concluir dando gracias a los invitados que nos han ofrecido todas esas miradas, a vosotros que habéis participado y a la comunidad por atreverse entre comillas, a sentarse aquí, no sabiendo pues, que iba a ser criticada y que esto es participar con la ciudadanía, ¿no? Pues estar todos juntos aquí intentando buscar nuevas vías de solución y nuevas vías de ese consenso que es necesario alcanzar para mejor conservación de nuestro bienestar, de nuestro patrimonio y de nuestro paisaje. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y en especial a la comunidad por esta iniciativa tan interesante que nos ha abierto. Y recordaros que vais a tener otras miradas, hablando de miradas sobre el paisaje. Hoy hemos tenido aquí 4 miradas, pero vais a tener otras 3 mesas con otras 4 miradas cada uno, muy distintas, y os las recomiendo porque hay alguna que seguro que va a ser muy divertida y no os esperáis. Así que muchas gracias a todos y os esperamos el próximo día 27, os esperamos aquí. Gracias de verdad a todos. Gracias.